Comienza la semana y aquí en tu local, Quinta Visión Televisión, el estreno, nuestro programa está con ustedes a través de el cable, ¿no es cierto?, a las 19:30 horas. Así es que gracias por acompañarnos, bienvenidas, bienvenidos. Hay algunos que, bueno, no sé si a esta altura ya del día después, se puede decir algo distinto, diferente a lo ya dicho. Yo espero que algo de eso puede ocurrir para ser más originales, porque de lo contrario vamos a tener, vamos a tener las reacciones que ya muchas y muchos escucharon. Así que yo eso se lo demando, por favor, a nuestros amigos y panelistas del programa, a quienes saludo de inmediato, porque vamos a hacer un análisis regional, sin duda también nacional, porque es inevitable hacerlo, de las elecciones, de las recientes elecciones del Consejo Constitucional. Saludar, como no, a Fernando Wilson. Fernando Wilson, profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez de la UAI. ¿UAI? ¿Está bien así o no, Fernando? Sí, UAI, digamos, pero en Viña. Detalle que me interesa insistir. ¿Le pidieron que hiciéramos hincapié en eso? No. Es simplemente mi, digamos, chauvinismo porteño villamarino, digamos, en resistencia a El Peñalolén y al capitalismo. campus de Santiago, nada más. Perfecto, perfecto, muy bien. Gracias, Fernando. Por Patricio favor. Curi, nuestro queridísimo amigo y abogado, Pato. Oiga, ¿cómo Bien, estuvo en breve, cómo estuvo su trabajo como hay jefe? harto trabajo. Me Sí, tocó trabajar harto, fíjate, hubo bastante movimiento, bastante gente que votó en la casilla equivocada, hubo mucho movimiento de gente, y bueno, lo vamos a ver más adelante porque votó una gran cantidad de personas, y sobre todo mucho adulto mayor y voto asistido. bien, pues. Así que harto Y trabajo. saludar, como no, a Eduardo Muñoz, analista político. ¿Cómo, cómo fue el despertar, el desayuno, la marraqueta con ese café? ¿El café estuvo amargo o no, mi estimado Eduardo? Mira, voy a reconocer que hoy día preferí no partir con marraqueta y de frentón me compré una yuya para no tener que entrar en ese dilema, y menos mal que al café nunca le pongo azúcar, así que Eh, Bien, bueno, a ver, ¿qué podemos decir? Está bien la decisión. Vale la pena ya a esta altura reiterar quiénes fueron los que aseguraron este escaño en el Consejo Constitucional. Sí, siempre yo creo aquí en la región. Antonio Barquesi, del Partido Republicano. ¿Les suena, no es cierto, el Partido Republicano? Bastante, diría yo. Dio más de una sorpresa. Continuamos con María Soledad Pardo, de Convergencia Social. No voy a dar los porcentajes ni la cantidad de votos, sino simplemente que fueron las 5 primeras mayorías. Sigo con María de Los Ángeles López, del Partido Republicano, Aldo Valle, independiente por el Partido Socialista, y Edmundo Luchanz de la UDI. Ahí están entonces las 5 primeras mayorías, y son quienes en definitiva representarán a la región en este Consejo Constitucional. Dicho aquello, me imagino que, por supuesto, mi querido Fernando, a la hora, yo quiero preguntar lo siguiente, porque las declaraciones en la tarde, noche de ayer y hoy en la mañana no eran muy distintas a las que habíamos. Eduardo, tú estuviste en el último programa que hicimos, ¿no es cierto? En donde cierto. ya nos adelantábamos, y esto es casi por tradición, que todos iban a ganar. Yo creo que aquí no hubo ningún perdedor. Bueno, eso siempre es así. ¿Sí? ¿Te pareció, Fernando, eso también? A ver, reconozco que yo era relativamente escéptico frente a las perspectivas de victoria atronadora de la derecha, en términos prácticos, que porque la inclusión de una cantidad importante de votantes con voto obligatorio que ahora se pronunciaban de forma definitiva, y al mismo tiempo la sospecha que también conversábamos con Eduardo en otro programa hace, bueno, algunos minutos y hace algunas horas, algunos días también, habría varias ventanas. Yo creo que fue una sorpresa para todos, incluyendo para el propio Partido Republicano, el haber tenido ¿Sí? unos resultados tan grandes. Y eso explica más bien, digamos, un nivel de desafección con la derecha tradicional y un hastío con lo que podríamos decir una propuesta del presidente Boric, que lamentablemente para él no está consiguiendo los resultados que esperaba, no está logrando cuajar en el delivery, en la entrega de bienes y servicios que se esperaba de él.
podemos discutir latamente, pero indudablemente hay un componente más allá de lo que dijo el senador Chaguán de plebiscito a su gestión, digamos, hay una sombra al menos que afecta a eso y se generó un escenario óptimo para la tormenta perfecta contra la administración del presidente Boric, de apruebo dignidad del socialismo democrático y además el hastío constitucional respecto a este proceso. Patricio, ¿qué te parecen los resultados? Sí, claro, considerando que la región estuvo más o menos en la línea nacional, a excepción de la región de Aysén, ¿no es cierto? Pero, ¿qué te parecieron los resultados a propósito del último programa que hicimos y aquella expectativa que había del resultado de este proceso? Sorprendente en realidad. Nadie espera algo como esto. Nadie espera. Se podía calcular de que podían ser que el voto republicano iba a ser alto, pero nunca se pensó lo que pasó, efectivamente. Entonces esto es bien especial porque lo que estamos viviendo ahora es técnicamente una contracara o las antípodas de lo que se vio en la elección de convencionales Completamente. del 2021. Claro, con un cansancio, y es bien curioso porque a pesar de que había una apatía y había muy poca promoción, votó mucha gente. Ahora, el voto nulo y el votó sobre todo mucho adulto mayor, esto es un hecho que yo lo puedo dar cuenta y puedo dar fe, muchísimos adultos mayores votando, en ese sentido, muchas personas yendo a votar, voto nulo que yo creo que era también por desconocimiento. O sea, hay gente que realmente votó porque no sabía por qué votar y otros que lo hicieron como un acto de protesta. Pero ciertamente esta circunstancia no era esperada y bueno, yo creo que ahora yo creo que van a venir muchas proyecciones porque tocan en el fondo una siguiente elección que es esto solamente el principio de algo, no es el final. Esto es el principio del nuevo proceso, en definitiva, y habrá que ver qué es lo que pasa en diciembre, ese es el objetivo. Entonces, yo creo que hay que esperar qué es lo que va a salir de este producto, qué va a salir de la discusión política, y después de eso vendrán más elecciones, porque es ya la dinámica que hemos estado viviendo los últimos 4 años, una elección tras otra durante mucho tiempo. Entonces, a eso vamos, simplemente. Sí, claro, se produce sin duda también una fatiga, se ha hablado de la fatiga electoral, del cansancio, un poco de la bulia, del aburrimiento. Lo que está claro, mi querido Eduardo, es que las personas mayores no votaron en blanco o nulo. No, bueno, la verdad que es imposible saberlo así a ciencia cierta. Uno puede tener esa percepción, ¿ya? Porque el número de blanco y nulo es muy grande. Y no solamente eso, si lo comparamos con el plebiscito de salida, ¿no? Y uno resta esos casi 3 millones de personas que no participan, si usted se fija, los resultados fueron muy similares en términos de agrupar apruebo con rechazo, que a mi juicio es el nuevo clivaje. Los guarismos son muy parecidos, por lo tanto, eso que se resta del sistema no afectó ni a uno ni a otro bloque, sino que se mantuvo más o menos los equilibrios. Entonces fue una abstención que, ojo, hay que decir que lo dijimos en este programa la semana pasada, que que el porcentaje de no votación iba a ser altísimo, porque, perdónenme, 21% es muy alto. Les quiero dar un La dato. quinta parte. La segunda vuelta presidencial, que para qué estamos no mirarlo, ¿no? Fue una votación altamente concurrida, muy caliente, con mucha energía electoral. Votaron 8.271.000 personas. Pero Esta con voto elección voluntario. con voto obligatorio, ¿no es cierto? Y con mucho menos energía electoral votaron 9.700.000. O sea, la diferencia con voto voluntario obligatorio ante las mismas disyuntivas fue 1,500.000, 1,500.000, ¿no? No lo quiero comparar con el anterior porque es más la diferencia. Por lo tanto, yo quiero insistir en lo que he dicho siempre, ¿ah? Esto es un ejemplo de cómo una medida en sí sola no altera el problema de legitimidad que muchas veces tiene el sistema, ¿ya? Digo porque se gastó mucho tiempo en la discusión que yo voto voluntario y voto obligatorio. Independientemente que yo creo que ahí no está el quid del asunto, sigo insistiendo que ahí no está el quid del asunto, de la legitimidad. Donde sí está es la distribución. Yo creo que lo que pasó hoy día, si lo miramos en términos de bloques electorales apruebo-rechazo, que es el nuevo clivaje, se mantuvo el 60-40 más o menos, ¿no? Con pequeñas variaciones para arriba y para abajo, pero se mantuvo. Donde se produjo la noticia fue al interior de los bloques, ¿no? Entonces, hoy día tenemos un sistema político, y esto es atención para las personas, mucho más fragmentado, ningún partido tradicional superó el 10%.
el Partido Republicano rompiéndola electoralmente, que decirlo, porque si uno no mira eso a los ojos no va a entender resultados, como no lo hacía un partido político desde la época de Frei Así es. Montalva, ¿no? O sea, estamos hablando de ese nivel de magnitud, ¿no? De votación. Además, con un sistema de partidos tradicionales polarizado. O sea, partidos republicanos por un lado, el Frente Amplio y el PC por otro. El PC no le fue mal, 8% de los votos a nivel nacional no es un mal resultado para la tradición electoral del PC, con un centro tradicional completamente, para que decirlo, desaparecido. O sea, estamos enfrentando un nuevo sistema político y creo yo un nuevo clivaje que da cuenta de una nueva época electoral. Aquí vamos a tener un escenario político que nos va a acompañar por muchos años, por lo menos una década. Eduardo, por lo tanto, el mejor concepto que se nos viene es el de la reconfiguración del escenario político. Así es, yo lo dije en la mañana y lo he dicho en otras entrevistas. Yo creo que lo que va a ocurrir pronto, y cuando digo pronto es de aquí a no más de un año, no más de eso, yo esperaría que fuera incluso más rápido, es que van a ocurrir cosas. Se va a encender el debate respecto al Partido Único del Frente Amplio. Se va a tratar de solucionar el tema de las dos coaliciones de gobierno y transformar en una sola. La derecha va a tener que ver cómo se articula para dialogar con esta otra nueva forma. El porcentaje al republicano le coloca la presión a la derecha. Lo que va a pasar hoy día, o está pasando en estos instantes, mientras la gente ve el programa en Renovación Nacional, va a ser un tema, ¿no? Los primeros días van a ser de cuentas, de pasar de cuentas, pero en algún momento van a tener que tomar decisiones para salir jugando. A lo mejor vemos reconfiguración del sistema político, no solamente en la izquierda, sino también en el centro, amarillo. Quiero recordar la frase de Toro la semana pasada: PPD, secretario general, nos sentimos más cerca de Ópoli. No digo que represente a todo el PPD, pero se dijo, ¿no? Entonces, vamos a ver un juego ahí en esto que va a ser más o menos rápido. Fernando, que el PDG, entre otros, no tuviera un solo representante, ¿puede asociarse con esta cantidad de nulos y de blancos? Porque hay quienes van a querer tener propiedad precisamente de este segmento. No lo creo. El PDG en términos prácticos ha demostrado ser tremendamente líquido, ya venía sufriendo daños importantes, se quebró en la elección de la presidencia de la Cámara, ha tenido una fuga, una diáspora de representantes bastante intensa y al mismo tiempo tuvo el enorme golpe de su candidata por Arica, digamos, que digamos, los golpeó en literalmente el peor momento posible, digamos, 3 días antes, 4 días antes de la elección. Ella misma, la candidata Añez, salió con el peor número de votos precisamente en su distrito, por lo tanto, en Arica. Por lo tanto, de alguna manera pareciera ser claro que se produjo un problema, un desfonde importante ahí. Y a eso se agrega también el hecho de que la propuesta del Partido de la Gente. A ver, los americanos tienen un dicho que es un one trick pony, un mago de un solo truco. De alguna manera Parisi continúa manteniendo todas sus restricciones en términos de conducta personal, al menos reprochable, digamos, al menos discutible, pero no logra mostrar nuevas habilidades, nuevas estructuras, continúa iterando sobre la misma estructura y el mismo concepto que le dio tan buen resultado en un primer momento, pero que se ha ido desgastando, al igual que le pasó en su momento a Meo. Tiendo a creer que el Partido de la Gente va a continuar siendo un factor, capaz que incluso alguna coyuntura le pueda permitir recuperar cierto grado de potencia nuevamente, pero al no tener explícitamente una estructura ideológica, no tiene una línea valórica, no tiene una visión, no tiene una propuesta concreta. Que vaya más allá de las coyunturas. Y en ese sentido me da la impresión que, comparado con el Partido Republicano, que tiene una postura clara, concreta, precisa, constante, y ha demostrado un nivel de disciplina interna considerablemente superior, esto comenzó a resultar mucho más atractivo en el escenario de desorden, volteretas, problemas, etcétera, que vivimos, y se produjo una suerte de rally around the flag, de concentración en torno a la bandera, de orden y progreso, esa vieja combinación que, aparte de ser el lema de la bandera del Brasil, se ha convertido en un factor definitorio tan regular dentro de América Latina y que ha sido recogido en varias encuestas las últimas semanas, digamos, como las dos grandes demandas de la sociedad chilena en el día de hoy. Recordar solamente el Dios, patria y familia del mundo republicano también. Exacto. Claro, Patricio,
nadie pudo evitar ver a Kast, ¿no es cierto?, como el candidato presidencial empoderado por estos resultados, ya conocido, por supuesto, parte importante de los sufragios en el día de ayer, en su discurso. Sí, ciertamente, pero en la puerta del horno se quema el pan, po. ¿Se acuerdan que Lavín también iba a ser el candidato cuando íbamos en la mitad del gobierno de Piñera? Bueno, resulta que no pasó eso. De lo que sucede ahora dependerá si es que realmente, y esto es un punto, o sea, todo partido político y todo movimiento político y todo líder político teóricamente aspira a alcanzar el poder. Entonces, si el señor Kast quiere alcanzar el poder, se va a tener que enfrentar a una contradicción porque él no quería un cambio constitucional, pero ahora lo va a, no sé si lo va a liderar o no sé si lo va a contener o va a tener en el fondo la capacidad de limitar lo que se vaya haciendo. Entonces, eso también es en el fondo es determinante, es decir, está en una paradoja histórica. Y como está en esa paradoja histórica, si él lo hace bien, y el hacerlo bien quiere decir que se apruebe la constitución y que sea una constitución más bien moderada, que establezca ciertos parámetros muy básicos, es decir, eh, que permita ordenar el sistema político, que permita dar previsibilidad a la inversión extranjera, a la inversión nacional, y asegurar algunos derechos sociales que son extremadamente importantes. Y estoy hablando esencialmente de la salud, la educación, la vivienda, y sobre todo un sistema económico que no sea abusivo con los consumidores, que aunque no lo crean es muy importante, probablemente deberá tener éxito. Entonces, es una cuestión más que refundacional, es una cuestión bastante de gestión. Entonces, la intervención y lo que va a tener que hacer los republicanos, si es que tienen la sagacidad política y tienen en el fondo el verdadero deseo de ser gobierno y que sean exitosos en su gobierno, es que van a tener que moderarse y van a tener que, en el fondo, ver que sus principios no sean contrarios con el interés general de la población que los votó. Porque en el fondo aquí también hay una cosa que no nos podemos olvidar. No es que los votantes fueron abducidos antes del, digámoslo así, después del 5 de septiembre y fueron cambiados por otros ahora el 7 de mayo. Son los mismos votantes, solo que en definitiva la proporción en cómo se votó y en definitiva las preferencias y el contexto hizo cambiar el voto. Entonces yo creo que eso es bien importante. Creo que esa lectura hay que hacerlo y Mayol hizo un análisis súper interesante de alguna manera etnográfica del votante republicano. Pero creo que si el Partido Republicano quiere gobernar, tiene que llevar este proyecto bien y sobre todo algo que sea inclusivo. Eso yo creo. Sí, Bien, ahí hay un elemento bien interesante, sobre todo la alusión que hacía Patricio al análisis de Mayol, que lo conecta sobre la base de una encuesta que hace él y un grupo de personas en su torno, básicamente con el votante concertacionista de los 30 años. Y en esa situación, lo conversábamos también en otro panel, digamos, con el mismo Eduardo y otros participantes, se daba también el hecho del retorno, digamos, de la perspectiva de una autoridad cierta, creíble, constante, de alguna forma algunos destellos de lo que fue en su momento el Estado portaliano, digamos. Perdón por irme tan atrás, digamos, pero una figura de autoridad. Ahora, yo tiendo a creer que habiendo llegado a donde están, y viendo los discursos tanto del mismo Kast, del presidente bastante del Partido moderado. Republicano, que han sido particularmente moderados, y el hecho que la enorme mayoría de los consejeros electos del partido son a la vez militantes y desconocidos, va a haber un grado de disciplina bastante importante en términos de básicamente alinearse por la derecha. El Partido Republicano ya tuvo su crisis de discolaje y el resultado ha sido las expulsiones. Recordemos a Gloria Navellán, recordemos ¿cómo se llama esto? Al inefable señor de la carrera, digamos. Y eso ha significado que han tenido una disciplina. En más de algún sentido, como mencionaban en algunas entrevistas en televisión, no es menor el hecho de que el Partido Republicano se sienta heredero y se autodefina como la verdadera UDI. En ese sentido, quizás un retorno a las estructuras disciplinarias, recordarán ustedes las alusiones noventeras a que la UDI era el único partido leninista de Chile, etc. Se da, tiendo a creer que va a haber una disciplina interna bastante más fuerte que la que hemos podido ver, por ejemplo, en el caso del PDG. Perdona, Eduardo, considerando al Partido Republicano como la derecha, sumado a la centro derecha, pero mirando hacia la presidencial, porque es casi imposible no hacerlo. ¿Qué pasa con la figura de Matei y de Carter? Todo va a depender como, por eso que se juega mucho en el proceso constituyente
que va más allá del texto constitucional. O sea, yo creo que el texto constitucional tonos. va a tener, Concuerdo plenamente. va a tener focos muy específicos de conflicto, pero no está el escenario para generar salvo que alguien quiera que el proceso fracase, pero no va a haber escenario para muchos bemoles, ¿no? Va a aparecer, pero no lo van a ver, porque los bordes son claros, etcétera, etcétera, etcétera. Yo espero que haya más participación, porque igual espero que sea 21% sea una señal, lo he dicho siempre, un poquito más de participación no le haría mal al proceso. Pero no, aquí el tema va a estar por la hegemonía, y eso va a ser un punto muy fundamental. Y así como dije que este es el negativo del proceso anterior, lo es en todos los ámbitos, no solamente en la composición, sino en la estructura. El proceso anterior, la mayoría, la supuesta mayoría por el apruebo que estaba en la convención, era una mayoría muy fragmentada, muy, muy fragmentada. Hoy día tenemos una mayoría que controla, si asumimos que la centro-derecha y republicanos, la derecha-derecha, pueden hacer un acuerdo al que Kast ya llamó hoy día a conversar, ¿no? Supongamos que se va a hacer el primer gran prueba de fuego de Kast, va a ser si logra ordenar ese diálogo. Tienen todo, más o menos los mismos términos, con la diferencia que es mucho menos fragmentado, dos grupos claramente establecidos, y que yo creo que desde el punto de vista económico comparten estos principios, pero la diferencia va por otro lado. ¿Ya? Más bien político hegemónica, y una de esas diferencias es quién se aspecta como presidencial. Yo creo que Evelyn Matei sí que tiene un alto porcentaje de adhesión, su imagen, pero, insisto, Kast, si logra ordenar la convención constitucional y el trabajo de la convención de tal forma de dar como resultado un texto aprobable por la ciudadanía, quedaría como el único jugador en el juego, creo yo. Perfecto. Ahora, Patricio, perdóname, Fernando, sí, lo que pasa es que me quedan un par de minutos para que pueda ayudarnos a cerrar. El tiempo siempre se nos hace nada, pero eso nos permite continuar conversando en una próxima oportunidad. Pato, ayúdanos a cerrar. Yo creo que un poquitito lo que estamos viendo, yo concuerdo un poco con lo que dice Eduardo, pero si Republicanos quiere aprobar la Constitución, y eso en el fondo es porque, ojo, no es que en el fondo, no hay que olvidarse que estos candidatos de republicanos quedan con una veda por 5 años de la política. Claro. Entonces no tienen que, su carrera política no se proyecta, al contrario, quedan limitados. Entonces, eso es una aparente victoria. Pero si logran, en el fondo, yo creo que es de esperar que ellos hagan intervenciones quirúrgicas muy específicas sobre ciertos temas que le hagan sentido a los votantes para que la Constitución se apruebe y que no sea algo quizá tan distinto a lo que hay, pero mejor de lo que hay. Es decir, yo creo que hay temas que debieran incorporarse, tales como, no sé, la sala común universal, debieran incorporarse temas tales como, por ejemplo, la vivienda universal específicamente, que son temas muy sentidos de la población, que le hacen mucho sentido, y en base a eso quizá tratar de dar esos ganchos para la aprobación. Pero si van a tener un posicionamiento ideológico, yo creo que no va a funcionar. Y les va a hacer muy mal y les va a restar. Y ahí la derecha tendrá que ver qué otros reemplazos tiene para ver a quién pueden poner. Eso yo creo. Bien, bueno, ya lo dijimos, el tiempo se nos ha hecho nada, como agua entre los dedos. Pero nos vamos a reunir en una próxima ocasión. Quiero agradecer a Eduardo Muñoz, a Fernando Wilson y a Patricio Curi, el que nos hayan acompañado. Para ustedes, Fernando y Eduardo, parece que ha habido un circuito hoy día, han sido convocados a distintos espacios de... Qué intenso. Sí, efectivamente. Qué bueno. Nada, agradecerles una vez más y a ustedes, por supuesto, la sintonía que nos han entregado. Nos vemos, Patricio, Fernando y Eduardo. Gracias. Hasta luego.